tratar es un diagnóstico más allá de una catarata. El tema va a ser tratado por la doctora Viviana Marcela Gallego Betancur, residente de segundo año, y está bajo la tutoría del doctor Jorge Alberto Endo Cáceres, nefrólogo pediatra docente de la universidad. Viviana, eres bienvenida, al auditorio es todo tuyo. Te dejo los compañeros y estudiantes presentes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Vivi, se escucha bien. Ok. Bueno, ya como mi compañero me presentó, mi nombre es Viviana Marcela Gallego Betancur, residente pues de segundo año, y pues hoy vamos a tratar un caso de un niño de 1 año y 2 meses que ingresó pues a la institución el 22 de septiembre del año anterior. El paciente pues residía en la ciudad de Cali y fue remitido de la consulta externa de Imbanaco del área de gastroenterología. El paciente pues en cuanto a la enfermedad actual es un paciente lactante mayor con un antecedente de cataratas bilaterales congénitas. El paciente también tenía un retraso. Perdón, es que no se ven las diapositivas. ¿No? Ya. Ahí se ve. Todavía no. Ya. ¿Ya ahí se están viendo? Sí, pero no está en modo presentación. Ahora. ¿Ahora se ve? Ahí sí. Sí. Ok. Ok, entonces en cuanto a la enfermedad actual, el paciente pues tenía un antecedente de cataratas bilaterales congénitas, tenía un retraso global del desarrollo, estreñimiento de larga data, seguimiento pues ambulatorio por gastroenterología pediátrica, el cual pues había sido manejado por 15 días con lactulosa, que pues no tenía ninguna respuesta. Acudió pues a control el 29 de septiembre del 2021, en donde evidenciaron pues una pérdida de peso de 200 gramos comparado con el control de hace 6 meses, y evidenciaron que en los paraclínicos que tenía el paciente presentaba una anemia, una proteinuria, por el cual el motivo lo remitieron a urgencias al hospital para la realización de estudios y determinar pues la causalidad. Como los antecedentes del paciente en cuanto a la parte perinatal, pues la madre una gestante, gestante 2 para 2, un embarazo normal sin complicaciones, un peso al nacer de 2.800 gramos, una talla de 59 centímetros. En cuanto a los patológicos, el paciente presentó pues las cataratas, un retraso del neurodesarrollo y un TAC. Inicialmente tenía un quiste en silla turca, la cual posteriormente le realizaron una resonancia, la cual pues no evidenció ningún hallazgo. En cuanto a los quirúrgicos, la corrección de la catarata a los 3 meses de vida, pues la cual se realizó en la Fundación Valle de Lili. En cuanto a las vacunaciones, un paciente que contaba con todo su esquema completo, y en cuanto a los antecedentes familiares, pues negaban algo de importancia. Nos refería a contactos con personas con infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Al examen físico, el paciente pues estaba alerta, tenía unos signos vitales con una tensión arterial normal de 86/50, una frecuencia cardíaca de 105, una frecuencia respiratoria de 30, una temperatura de 36,5. El paciente estaba alerta, tenía opacidad del cristalino izquierdo y conjuntivas pálidas. El abdomen, pues en cuanto al examen positivo, el abdomen no había dolor, no habían signos de irritación peritoneal. En la parte cardiopulmonar estaba normal, sin alteraciones. En cuanto a la parte neurológica, pues el paciente no tenía sostén cefálico, no tenía hipotonía, tenía hipotonía axial y periférica, estaba con hiporreflexia, lograba movilizar las extremidades, pero no lograba hacer volteos ni no fasciculaciones de lengua, y tampoco se sentaba y no gateaba pues para la edad del año y medio que tenía. En cuanto a los datos antropométricos, el paciente presentaba un peso de 6,7 kilos con un peso para la edad menos 2,88 desviaciones estándares, que le daba para una desnutrición global. Una talla de 70 centímetros con una talla para la menos 2,8 desviaciones estándares con un retraso en la talla, y un peso longitud menos 2,88 desviaciones estándar para una desnutrición aguda moderada. También paciente tenía un perímetro cefálico de 43 centímetros, menos 2 desviaciones estándares, pues que es significativo de una microcefalia.
En cuanto a los laboratorios iniciales, el paciente a nivel hematológico presentaba un hemograma con leucocitos de 8.210, unos linfos de 5.430, una hemoglobina de 9.7, un hematocrito de 32.2%, un volumen corpuscular de 61 y unas plaquetas de 225.000, que le da pues una anemia de volúmenes bajos. En cuanto al uroanálisis, tenía un pH de 5, unas proteínas de 85, tenía leucocitos de 2 a 5 por campo, cilindros hialinos de 0,1 por campo, y se le pidieron también electrolitos en orina, el cual pues encontramos entre los valores de referencia un calcio en orina un poco elevado con respecto al valor de referencia, tenía proteínas en orina de 90.02, el cual pues se hizo un procrea que estaba en 4.7, que estaba elevado, una tasa de filtración glomerular de 98 mililitros .73 metro cuadrado, que estaba normal. En cuanto a la química sanguínea, los electrolitos, lo que es el potasio, un potasio de 3,5, un sodio de 135, un calcio de 1.2, un cloro de 96, un fósforo de 4.67 y un magnesio de 2.63, que estaban normales, unas proteínas totales en suero de 7.10 y una creatinina sérica de 0.29. Unos gases venosos que reportaban un pH de 7.3, una PO2 de 41, una PCO2 de 37 y un bicarbonato de 15 con una base-sexo de menos 7.2. También se le solicitó una ecografía de vías urinarias que estaban normal. Ambos riñones pues tenían un tamaño de una cogenicidad normal. Entonces pues hasta este momento tenemos estos diagnósticos de trabajo dados pues por la historia clínica, el antecedente pues que tenía el paciente de las cataratas, el examen físico con el compromiso ocular, el retraso pues en los hitos del desarrollo, la desnutrición aguda, el estreñimiento y pues los exámenes de laboratorio que nos mostró pues esa anemia de volúmenes bajos, una proteinuria y unos gases venosos que nos mostraron esa acidosis metabólica. Y pues es importante tener en cuenta el antecedente de las cataratas, ya que si bien estas pueden ser de origen hereditarios, también se asocian a trastornos que pueden ser metabólicos y sistémicos, y no solamente pues el diagnóstico de las cataratas es un diagnóstico ocular, sino que también se debe realizar diferentes estudios para descartar diferentes causas secundarias pues de la entidad. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las cataratas congénitas. Estas se definen como la opacidad del cristalino que presenta en el recién nacido en los 3 primeros meses de vida. Se estima que existen 200.000 niños ciegos por cataratas en el mundo, y en los países desarrollados es de 1 a 3 por 10.000 nacimientos, siendo mayor en países en desarrollo con tasas de 15 a 10.000 nacimientos. En América Latina se estima que 1 de cada 200 a 300 nacimientos por año, y que representan 10 casos nuevos por 1 millón de habitantes al año, siendo responsables casi del 5 al 20% de las causas de ceguera durante la infancia. Aproximadamente se ha visto que 1/3 de todas las cataratas congénitas son hereditarias y no se asocian a trastornos metabólicos o sistémicos. Si bien las cataratas se clasifican por su forma de presentación, uni o bilateral, parcial o completa, cataratas de acuerdo a su localización y su morfología pueden ser capsulares, subcapsulares, nucleares, corticales, suturales, laminares, polares anteriores, posteriores y membranosas. Es importante tener que según las cataratas, estas se pueden clasificar de acuerdo a si son bilaterales o unilaterales. Hay que tener en cuenta que aquellas cataratas que son bilaterales, el 60% son idiopáticas y un 30% están asociados hereditarias, y con menor proporción pueden ser de origen genéticas, metabólicas y enfermedades sistémicas. Entre las enfermedades pues, de origen genéticas están asociadas pues, a las trisomías, las metabólicas y sistémicas como el síndrome de Lowet, como la diabetes, la hipocalcemia, y en infecciones y otra de las causas, las infecciones maternas en el 3%, asociadas pues al grupo torsio, toxoplasmosis, la rubeola, citomegalovirus, el herpes, y anomalías congénitas oculares en un 2%, como la microftalmia o la disgenesia del segmento anterior. En cuanto a cataratas
unilaterales, estas idiopáticas en un 80%, dice que puede estar asociada a una persistencia de vasculatura fetal, las anomalías oculares en el 10%, asociadas pues a la disgenesia del segmento anterior y la persistencia de la vasculatura fetal, las traumáticas en un 8% y al igual pues que las cataratas bilaterales, las infecciones maternas en un porcentaje un poco menor. Si bien la clínica de estos pacientes hablan de cuando pues, son unilaterales pueden ser asintomáticas y puede ser un diagnóstico que suele ser tardío, es importante saber que muchas veces los padres pueden observar signos de ellos. Uno pues es la leucoria, que es un reflejo blanco observado por la iluminación pues ordinaria que hay. Pueden observar nistagmos en los casos más que todo de cataratas bilaterales que se manifiestan como una mirada vaga o búsqueda, o nistagmos pues que es como consecuencia de una agudeza visual disminuida donde la opacidad pues crea un obstáculo sensitivo a la función, lo cual puede derivar en la desviación ocular, y este se presenta más que todo en cataratas unilaterales. En cuanto al diagnóstico, pues es importante esa exploración física, una buena anamnesis, y en cuanto a la evaluación ocular, pues nos va a determinar la trascendencia visual de la opacidad del cristalino. En los recién nacidos hay que fijarse principalmente en el aspecto del reflejo rojo y el grado de la visualización en el fondo de ojo, y es importante pues hacer a estos pacientes unas pruebas complementarias sistemáticas. El cribado pues de las infecciones intrauterinas pues debe llevarse a cabo tanto en los casos de cataratas unilaterales y bilaterales, y el análisis de orina pues para detectar ya cuerpos reductores tras la ingesta de leche como en los trastornos como la galactosemia o proteínas en la orina como es el síndrome de Lowe, y otras pruebas pues como son la glicemia, la calcemia o la fosfatemia. Es importante pues saber que si evidenciamos rasgos dismórficos o sospechamos de otras enfermedades sistémicas, pues este paciente pues debe ser derivado a la consulta con genetista. Entonces, una vez evidenciamos pues el abordaje del paciente con cataratas, hay que evidenciar que no, pues, si no hay antecedente familiar, no hay anomalías locales o no hay un diagnóstico de una enfermedad adyacente, todo paciente que tenga una catarata unilateral pues requiere el estudio pues, del TORCH, y si son bilaterales requieren estudios aparte del TORCH y estudios de la glucosa, el calcio, hierro, ferritina, y especialmente pues también de un examen de orina o aminoácidos en orina para descartar otro tipo de trastornos. En cuanto al tratamiento de las cataratas, el manejo de estas pues depende de la edad del niño y del potencial de interferencia con el desarrollo visual. El tratamiento pues implica la extracción del cristalino y la rehabilitación óptica y visual, que es fundamental pues para evitar las complicaciones. Entonces, pues es importante traer a colación eso, ya que pues el paciente tenía ese antecedente importante y anteriormente pues no, hasta casi al año y medio se le solicitó un parcial de orina, pues el que evidenció una proteína y pues evidenció unos trastornos de los electrolitos a nivel urinario, pues lo cual pues nos va a llevar a un diagnóstico asociado pues con el que ya vamos a hablar posteriormente. El paciente pues fue valorado por nefrología y pues de acuerdo a los exámenes iniciales se sospechó de una tubulopatía proximal dada por esa tasa de reabsorción baja de fósforo, tenía un procrea y una fracción elevada de fósforo elevada, y también pues tenía pérdidas renales de fósforo y calcio. El paciente pues tenía una alta sospecha de síndrome de Lowe, ya que pues tenía y cumplía con criterios hasta el momento pues que tenía las cataratas congénitas, el retraso del neurodesarrollo y la tubulopatía proximal, por lo que se volvieron a solicitar estudios en cuanto a los electrolitos de orina, se volvieron a solicitar gases para confirmar el diagnóstico. En cuanto el paciente pues en cuanto a la parte nutricional, fue valorado por gastroenterología, pues que indicó el plan de recuperación nutricional, el manejo del estreñimiento y su manejo multidisciplinario, pues también se solicitó un colon por enema, que contaba, pues se impresionaba una malrotación del colon en el colon izquierdo a la derecha de línea media y una doble curvatura del marco cólico distal. Cirugía pediátrica, pues fue valorado, el que
consideró pues que no requería procedimiento quirúrgico, ya que al revisar pues las imágenes el paciente no cursaba con una malrotación intestinal. También pues se solicitó la valoración por el grupo de endocrinología, el cual pues el paciente se le habían documentado hipercalciuria e hiperfosfaturia con sospecha pues de la tubulopatía proximal y a quien pues no se le había presentado complicaciones en el momento de nefrocalcinosis y raquitismo. En el momento pues tenía calcio, fósforos féricos y paratormona y niveles de vitamina D normal, un perfil tiroideo normal. En el momento pues no había patología hormonal que requiere intervención y pues por lo que requirieron dar seguimiento ambulatorio por posibles complicaciones ya a futuro del metabolismo óseo. Estos fueron los paraclínicos que se solicitaron por parte pues, del grupo de nefrología, unos gases pues, que mostraron una acidosis metabólica y se hizo las tasas de excreción de los diferentes electrolitos a nivel urinario, los cuales pues de acuerdo a los valores de referencia encontramos una fracción de excreción de sodio alta, una fracción de potasio un poco alta, una tasa de reabsorción de fósforo baja y un anión urinario pues que estaba bajo de menos 17. Por lo que el grupo de nefrología consideró que el paciente sí presentaba todas las características clínicas que anteriormente habíamos indicado, tenía cataratas congénitas, retraso del desarrollo psicomotor, se sospechó la tubulopatía proximal pues por los gases que persistían con esa acidosis metabólica con una anión GAP sin hipercloremia y pues se realizaron los índices urinarios que reportaron una tasa de reabsorción baja de fósforo, una fracción elevada, una fracción excretada de sodio elevada y contaba pues y junto con la fosfaturia eran datos pues sugestivos de las pérdidas renales de fósforo junto a la acidosis metabólica, por lo que nos sugería un paciente con una tubulopatía proximal, lo cual pues eran hallazgos clínicos y paraclínicos sugestivos y alta sospecha de un síndrome de Lowe. Se consideró pues el inicio del citrato de potasio y se le solicitó pues el estudio de la secuencia de del exoma de manera ambulatoria y continuar con el seguimiento tanto por parte de nefrología y genética. Pues hasta ahí es el caso clínico. No sé si tengan alguna pregunta. Continúo con la revisión del tema. Bueno, entonces vamos a hablar de la tubulopatía y especialmente pues del síndrome de Lowe, que fue el diagnóstico que se le hizo a nuestro paciente. Vamos a hablar un poco de las generalidades del riñón, lo que es la acidosis tubular renal, algo muy general, el síndrome de Lowe y unas pequeñas conclusiones. En cuanto a las generalidades, si bien pues el riñón cumple muchas funciones, la nefrona pues es el componente funcional del riñón, el cual pues va a estar compuesta por el corpúsculo renal y un sistema tubular en el cual pues está el túbulo proximal, la rama ascendente de Henle, la ascendente de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Cada túbulo realiza cierto tipo de función. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de la función centrada en el túbulo proximal. Estos tienen pues como función la reabsorción de diferentes solutos, especialmente pues de agua y de bicarbonato y también la secreción pues de diferentes sustancias. El túbulo proximal pues se dice que el 65% de agua absorbe de sodio y calcio y el 25% del magnesio, el 85% de bicarbonato. Esto lo hace mediado por ciertos cotransportadores. El 100% de la glucosa es filtrada acá a nivel del túbulo proximal. El cloro se transporta pasivamente por las uniones intracelulares y como pues, su opción de excretar pues sales como sales biliares, oxalatos, uratos y catecolaminas. En cuanto el riñón pues también cumple una función en cuanto a la regulación ácido-base, pues ya vamos a ver por qué presentan estos pacientes acidosis metabólica. Si bien el riñón y los pulmones son los principales responsables del balance ácido-base de la sangre, dicha función la realizan controlándola de manera independiente de los dos sistemas que son amortiguadores más importantes en el cuerpo. El CO2 pues que es un gas volátil y por lo que es manejado por el pulmón, y el bicarbonato, que el riñón pues juega un papel importante en la regulación de este. Como pues
hace el riñón. El riñón pues juega el papel crucial en la eliminación y el exceso de ácidos que los acompaña pues con la ingesta de alimentos o que se forman en determinadas reacciones metabólicas. Los riñones pues representan la única ruta efectiva para neutralizar los ácidos que no son volátiles, por los que presenta la eliminación propiamente de estos, como los fosfolípidos que produce ácido fosfórico, las proteínas como aminoácidos que contienen azufre y que producen ácido sulfúrico. Si bien pues el riñón secreta ácidos a la orina, este se une el hidrógeno como amortiguador para ser secretado como por un margen fisiológico a partir de diferentes amortiguadores como el fosfato, la creatinina, el urato y el amonio. Y pues a nivel tubular, pues este recupera el líquido tubular dotado del bicarbonato que es filtrado pues a nivel glomerular. Y pues cómo hace esta función de reabsorber bicarbonato al riñón. Pues a nivel del túbulo proximal, hay un intercambiador sodio e hidrógeno. Este hidrógeno pues es secretado y se combina con el bicarbonato, el cual pues es filtrado y es formado pues en forma de ácido carbónico y se descompone por acción de la anhidrasa carbónica en CO2 y agua, que lleva a la generación, como vemos, del nuevo bicarbonato que es filtrado y reabsorbido. Y como pues a partir de la excreción o cómo hace la excreción de hidrógenos a partir pues del amonio en la segunda imagen, en el cual pues vemos esa excreción de amonio. Si bien pues vemos que en el túbulo proximal la enzima glutaminasa metaboliza la glutamina en glutamato y el amonio, el cual es metabolizado en unión con el hidrógeno, pues va a ser excretado y va a generar la nueva reabsorción de bicarbonato. Si bien pues las tubulopatías son enfermedades que son raras, son trastornos en el cual va a haber una alteración a nivel de la función tubular y en el que se puede presentar como con mínimo o ningún compromiso pues de la función glomerular, y son enfermedades que son heterogéneas y se caracterizan porque hay una alteración a nivel fisiopatológica a nivel del metabolismo ácido-base, llevando una acidosis metabólica hiperclorémica, y por lo consiguiente podemos encontrar que estas tubulopatías pueden ser de formas hereditarias adquiridas o a su vez pues pueden ser primarias o secundarias. Esta es una imagen pues que nos va a mostrar la clasificación clínica y los genes implicados en las tubulopatías primarias. El tipo de alteración, las alteraciones a nivel genética y el compromiso tubular primario. Si bien pues pueden haber alteraciones a nivel de la reabsorción del fósforo, de la excreción de hidrogeniones y los defectos múltiples pues que están asociadas ya al síndrome del Fanconi idiopático, que se debe a la alteración a nivel del gen SLC3 4A1, el síndrome de Lowet, que se debe a la mutación del gen OCRL1, o la enfermedad de Eden, que está asociada al mismo gen del OCRL1 y también al CLCN5. Entonces, pues, la acidosis tubular proximal, que es la que cursaba pues nuestro paciente, ¿por qué se presenta? Este pues es un trastorno que es poco frecuente y se debe ya sea porque hay una alteración a nivel del daño de la membrana del transportador o una mutación en los diferentes genes que se encuentran aquí, lo que va a llevar a que no haya una reabsorción adecuada del bicarbonato y se pierda básicamente estas pérdidas de sodio y bicarbonato van a llevar a una depresión del volumen, van a activar el sistema renina-angiotensina y pues lleva una reabsorción de sodio distalmente, lo que puede aumentar la secreción de potasio. Estos pacientes pueden cursar con hipocalemia, lo que resulta pues en una acidosis metabólica con una unión GAP normal, una hipocalemia, y pues hay otros mecanismos de acidificación distales pues que hacen que esa orina permanezca ácida. En cuanto a las causas, hay causas del consumo del bicarbonato puro, que pueden ser primarias o también de herencias autosómicas recesivas con anomalías estructurales, autosómicas
dominantes con talla baja o asociadas a fármacos, y las generalizadas que están asociadas con el síndrome de Fanconi, que pueden ser primarias, ya sea genéticas o esporádicas, enfermedades sistemáticas transmitidas genéticamente, como el síndrome de Lowen, el síndrome de Wilson, las galactosemias o intolerancias hereditarias a la fructosa, el déficit de piruvato carboxilasa o la acidemia metilmalónica. También pues está asociada a fármacos o toxinas, enfermedades tubulointersticiales que están asociadas a trasplantes renales, otras enfermedades renales como el síndrome nefrótico y la amiloidosis. Entonces, estos pacientes, el síndrome de Fanconi es un síndrome pues, que se caracteriza porque hay una disfunción generalizada del túbulo proximal, en el cual pues, no hay evidencia de la alteración de la filtración glomerular, si bien este puede ser adquirido o hereditario, si bien pues, se asocia a unos rasgos autosómicos dominantes o autosómicos recesivos ligados al cromosoma X, y pues entre los diversos trastornos generalizados heredados pues se ha relacionado con enfermedades como el Wilson, el síndrome de Lowen o la galactosemia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues hay una interferencia con la función mitocondrial para el transporte en el túbulo proximal, va a afectar los transportadores de sodio dependiente, hay una afectación del proceso metabólico esencial pues que va a afectar los múltiples transportadores, por lo que pues va a generar un defecto en el transporte pues del aminoácido, las glucosas, generando pérdidas propiamente de los diferentes solutos, pues genera pérdida del sodio, potasio, fosfato, calcio, bicarbonato, ácido úrico, glucosa, aminoácidos y proteínas pues, de bajo peso molecular, llevando a la generación pues, de sus pacientes con acidosis, deshidratación, desequilibrio electrolítico, raquitismo, osteomalasa y retraso del crecimiento. Estos pacientes, pues entre las manifestaciones clínicas, pues van a cursar con alteración o falla en el medro. Algunos hablan que pueden asociarse a anorexia, estreñimiento, hipotonía, poliuria, polidipsia, deshidratación, raquitismo, debilidad muscular, y pues a nivel de las alteraciones bioquímicas y metabólicas se asocia pues a la acidosis metabólica hiperclorémica con anión GAP normal, hipopotasemia, hipofosfatemia, hipofosfaturia, hiponatremia, hipocalciuria, uricosúria e hipuricemia. Y pérdida pues, de proteínas de bajo peso molecular. Entonces, pues es importante, o cuando vamos a sospechar de un paciente con una tubulopatía proximal, si bien pues como vimos en la fisiopatología, son aquellos pacientes que van a cursar con una acidosis metabólica con anión GAP normal, un pH urinario pues que puede estar menor a 5, si bien pues estos van a tener mecanismos de acidificaciones distales, los cuales pues no se van a encontrar alterados en estos pacientes, y van a cursar pues y muchas veces con glucosuria, hiporuricemia, pérdidas de proteína leve e hipofosfatemia. El diagnóstico de estos pacientes pues se hace un diagnóstico clínico y otro pues mediante diferentes paraclínicos, el uroanálisis, la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria, los gases venosos, los diferentes electrolitos, tanto electrolitos urinarios como electrolitos séricos, la albúmina, la glicemia, la fosfatasa alcalina, y otros estudios pues, que pueden ampliar la ecografía renal y de vías urinarias, las funciones para mirar la función tiroidea, las radiografías de huesos largos, el estudio genético y molecular, y pues una vez teniendo los diferentes electrolitos, ya sean urinarios y plasmáticos, pues se calculan los índices para mirar cómo está esa función a nivel tubular, si hay una buena absorción o ya hay un aumento en la excreción básicamente de los diferentes electrolitos de acuerdo a comparados a los valores de referencia. Entonces, el enfoque de las acidosis metabólicas, si bien pues se debe mirar cómo están esos gases, mirar la concentración del bicarbonato, mirar el anión GAP. Una vez pues si encontramos que este paciente está con una acidosis metabólica de un anión GAP normal, mirar cómo está el cloro y pues mirar las diferentes causas que pueden llevar a una acidosis metabólica con anión GAP e hipercloremia. Una vez pues
mirando la causa renal es importante estimar el anión gap urinario, el cual pues este es estimado o se saca el sodio más el potasio más el cloro en la medición. Esta es una medición indirecta para mirar cómo es esa excreción del amonio y pues con esta nos ayuda mucho a identificar si el paciente está cursando con una acidosis tubular tipo 2 o proximal o ya una acidosis tubular tipo 1, tipo 4, las cuales pues dependiendo de este anion gap nos orientan básicamente a algunas de estas acidosis. Pues eso es con respecto a la acidosis tubular y pues ya entrando en cuanto a la patología del paciente, en el diagnóstico que es el síndrome de Lowet. El síndrome de Lowet es una enfermedad que es rara, multisistémica, en el cual pues hay un compromiso ocular, cerebral y renal, siendo las manifestaciones más frecuentes el retraso en el desarrollo psicomotor, el síndrome de Fanconi y las cataratas. Esta es una enfermedad pues que está ligada al cromosoma X y se debe pues a una mutación en el gen OCRL que está situado en el brazo grande del cromosoma X25 y que va a codificar para el inositol polifosfato 5-fosfatasa tipo 2, el cual pues va a estar involucrado en el tráfico celular y en la señalización. Esta enfermedad fue descubierta por el pediatra, educador e investigador, el doctor Charles Upton Lowet, labora en el hospital de Boston, en el cual pues empezó a realizar su investigación y llegó pues a descubrir el trastorno metabólico ligado al sexo conocido como el síndrome de Lowet, en el cual pues evidenció que en un lactante de 2 meses de edad presentaba cataratas congénitas, tenía también glaucoma bilateral y al año de edad este paciente pues presentaba acidosis, aciduria orgánica, disminución de la capacidad para producir amoníaco urinario y pues también tenía un retraso mental. También evidenció que en un bebé de 6 meses este también presentaba glaucoma bilateral, tenía una catarata pues cortical, a los 3 años de edad tenía un retraso ya mental severo, tenía reflexia y en numerosas ocasiones pues descubrió que este paciente tenía acidosis sérica, hipofosfatemia, aciduria orgánica y baja producción urinaria del amoníaco, pues lo llevó también a desarrollar múltiples fracturas de sus huesos largos. Y el otro caso fue un lactante de 7 meses de edad que lo encontró con un glaucoma bilateral, con cataratas, con acidosis sérica, hipofosfatemia, aciduria orgánica, y a los 4 años de edad pues el paciente presentaba un retraso mental y estaba refléxico, por lo cual pues se conoció como el síndrome de Lowet, lo cual pues la OCRL pues es un sinónimo de ocular, cerebral y renal. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de esta enfermedad es muy baja, se estima que es entre 1 a 500,000 y a 1 a 1 millón de personas. En cuanto a Latinoamérica, se desconoce la prevalencia. Decían pues que de acuerdo a la literatura revisada que para el 2016 pues no se encontraba en Colombia información suministrada pues por la Federación Colombiana de Enfermedades Raras pues en casos en pacientes con síndrome de Lowet reportado hasta el momento. ¿Y cuáles son pues las características genéticas del síndrome de Lowet y pues de este gen? Pues es importante saber que este gen pues tiene la información para la proteína que es la OSRL1 y está compuesta por 23 axones y 22 intrones, los cuales los exones de 2 a 5 van a codificar para el dominio pH, los exones del 9 al 15 van a codificar para el dominio catalítico de la 5-fosfatasa y los exones del 16 al 22 van a codificar los dominios ASPM, SPD2 y HIR8GAP. Vamos a ver que todas las mutaciones asociadas al síndrome de Lowet se van a encontrar en los exones del 8 al 23 y que van a comprender básicamente los dominios del inositol pilofosfato 5-fosfatasa, el ASH y el RHO-GOP. En la enfermedad de DEM también pues se asocia a la mutación del gen, lo cual pues va a haber una afectación también de los exones básicamente más del 9 al 15.
y son enfermedades que tienen características clínicas muy similares, pero uno tiene mucho más compromiso renal y el otro tiene más compromiso extrarrenal. Entonces, ¿qué es la proteína OSR? Esta es una proteína pues en el cual es un inositol pilofosfato 5-fosfatasa que está involucrada en la regulación del tráfico y la señalización intracelular. Esta regula la vía endolisosómica y esta proteína se va a localizar en el aparato de Golgi y en los endosomas primarios y en nuestras membranas celulares. Su función principalmente es la reabsorción de proteínas, solutos por las células tubulares. Esta pues va a desempeñar un papel central en la regulación de procesos celulares, incluidos también en la expresión genética, en la motilidad celular y en la remodelación del citoesqueleto de la actina y de la membrana. Entonces, si bien, como vimos, el OSR es una proteína que se localiza en los endolisosomas, en el aparato de Golgi, y pues esta es fundamentalmente para la absorción de las proteínas. Entonces aquí vemos una célula epitelia tubular que lo que va a hacer es realizar una endocitosis, y esta endocitosis va a ser mediada por receptores, los cuales son dos receptores multiligando, que es la megalina y la cubilina. Estos se van a expresar a nivel del borde del cepillo, y todo lo que es el material, lo que es la albúmina, las inmunoglobulinas, los diferentes solutos, una vez que están adheridos aquí, estos son endocitados y son delimitados por una membrana simple de claritina. Una vez pues estos endosomas son fusionados como transportadores de este material, este puede coger dos vías. Uno que están los endosomas tempranos y otro que es el endosoma tardío. Estos van a funcionar como transportadores, y cuando se produce como la endocitosis de ese material que es ingerido, este va a ser englobado, y a nivel del endosoma temprano, este puede sugerir por dos caminos. Uno, que puede ser reciclado por medio de las vesículas de reciclaje, o otro, ir de vuelta al mismo dominio de la membrana, o también llamado un proceso que se llama transcitosis, el cual pues va a hacer que este pueda ser exocitado. Y también otro camino que puede pues ocurrir es el material que es transferido hacia el nivel de los lisosomas. Este puede ser degradado o convertirse pues a nivel en una vesícula extracelular. Entonces sí, vamos a ver pues que la función de este es reabsorber los diferentes solutos. Una disfunción que puede provocar una acumulación a nivel del inositol pilofosfato 5-fosfatasa resulta en el retraso del reciclaje de estos receptores necesarios para la reabsorción de las proteínas y de los solutos, por lo cual pues va a llevar a todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Aquí encontramos las características clínicas del síndrome de Lowet y de las diferentes entidades pues, que pueden estar asociadas también a la mutación del gen OCRL. El Lowet pues, son pacientes que tienen afectación tanto renal y afectación cerebral y los ojos. El Fanconi es un defecto propiamente del transporte de los túbulos renales proximales que causan una excreción excesiva pues, de aminoácidos, glucosa, fosfato, bicarbonato, potasio, proteínas y demás solutos. Y la enfermedad de DEN es también de origen genético, pero hay una afectación de los riñones produciendo pérdidas de sustancias como proteínas, calcio, fósforo, glucosa, y pues puede llegar a convertirse en una falla renal crónica. En cuanto a las manifestaciones de estos pacientes, pues como hablamos anteriormente, estos pacientes van a tener manifestaciones oculares, renales, del sistema nervioso central y pues retraso en los hitos del neurodesarrollo. En cuanto al componente ocular, pues estos pacientes presentan cataratas, se debe más que todo a una formación a nivel de la ambriogénesis defectuosa que puede llevar a una degeneración de las fibras primarias posteriores del cristalino y pues por consiguiente producir las cataratas. Dice que estos pacientes pues pueden cursar con glaucoma grave y el 50% de estos pacientes lo pueden desarrollar en el primer año de vida y pues requieren un tratamiento quirúrgico prioritario. Entre otras menos frecuentes pues pueden presentar
estrabismos, ni cicatrices, nistagmos y distrofias retinianas. En cuanto a las manifestaciones cerebrales, estos pacientes pues, pueden presentar hipotonía neonatal, retraso en los hitos del desarrollo. El 75% de estos pacientes, si van a logran deambular independientemente ya a una edad de 6 a 13 años. También pues, pueden tener ausencia de los reflejos tendinosos profundos. Y en algunos pacientes pues, pueden presentar aumentos de los niveles de CPK y de lactato. Presentan deterioro intelectual grave con un coeficiente intelectual bajo. Las convulsiones, pues presentan también convulsiones que ocurren hasta el 50% de los pacientes. No hay un tipo específico de convulsión. El 80% de los pacientes muestran agresión, irritabilidad, movimientos complejos repetitivos sin propósitos. También pueden estar asociados a autolesiones, a comportamientos repetitivos e impulsivos. Especialmente estas conductas dice que se pueden presentar en pacientes entre los 8 y los 13 años y que fármacos como los neurolépticos o los antidepresivos y las benzodiazepinas solamente pues son parcialmente efectivos. En cuanto a si se toma pues resonancia, dice que estos pueden demostrar una ventriculomegalia leve y unas lesiones hiperintensas a nivel de T2 pues que se distribuyen en sustancia blanca periventricular y profunda. En cuanto al compromiso o a las manifestaciones renales, pues estos pacientes van a tener proteinuria de bajo peso molecular, que es un hallazgo cardinal de estos pacientes con síndrome de Loewe. También pueden haber excreción urinaria alta de albúmina, aminoaciduria generalizada que se observa pues en el 80% de los pacientes, hipercalciuria en aproximadamente el 80% también de los pacientes, y también puede haber nefrocalcinosis, nefrolitiasis, que está aproximadamente en la mitad de los pacientes con síndrome de Loewe. La acidosis metabólica, hipercloremia, que es un hallazgo propiamente de la enfermedad, se observa en el 32 al 82% de los pacientes, la fosfaturia, que es más o menos en el 40 al 50%, y una disminución pues lenta de la tasa de filtración glomerular a partir de valores bajos normales en el primer año de vida hasta estadios ya 4 o 5, pero pues ya estos ocurren en la segunda hasta una cuarta década de la vida. También pues presentan otro tipo de manifestaciones en musculoesqueléticas, pueden presentar osteopenia, tenosinovitis, artritis, artropatía. Se ha informado que es en la mitad de los pacientes, más que todo mayores de 20 años. A la edad de los 3 años pues presentan ese retraso del crecimiento. También hay alteraciones odontológicas como la hipoplasia del esmalte, la dentina displásica, la erupción dental tardía, los quistes de erupción, y algunos pacientes desarrollan hiperplasia gengival como complicación de la terapia antiepiléptica. A nivel pues, del desarrollo sexual, dice que una tercera parte de los pacientes pueden desarrollar criptorquidia, la pubertad normal en la mayoría de los pacientes, al igual pues pueden tener niveles de testosterona normal, pero la fertilidad puede verse reducida debido a la fibrosis peritubular y a azoospermia. A nivel hematológico, pueden presentar alrededor de un 20% trombocitopenia y aumento del tiempo de sangrados. En cuanto a la parte dermatológica, ellos pueden presentar lesiones quísticas que suelen ser benignas en la piel y grandes quistes epidérmicos ubicados especialmente en cuero cabelludo. Si bien pues aquí hay una diferencia en la cual pues encontramos las características de los pacientes con síndrome de Loewe y enfermedad de DEN, que si bien pues se asocia a la mutación del mismo gen, vamos a ver que la enfermedad de Loewe pues tiene más compromiso a nivel de extrarrenal comparado pues en la enfermedad de DEN también hay un compromiso renal, pero se ha visto que en esta enfermedad la función renal es mucho mejor conservada que en aquellos que tienen el síndrome de Loewe. En cuanto al diagnóstico, si bien pues los diagnósticos o el diagnóstico también se puede hacer clínico, pero pues el gol estándar es una biopsia de piel o la prueba genética.
se ha visto pues que en la biopsia de piel hay que mirar la actividad del inositol pilonofosfato 5-fosfatasa de los CRL1 en los fibroblastos cutáneos, y pues si se encuentra una actividad reducida de dicha enzima por debajo del 10% de la actividad normal, pues se hace diagnóstico y pues la prueba genética que pues mira el geno CRL, pues que se detecta la mutación pues alrededor del 95%. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es de soporte, consiste en el tratamiento de las complicaciones neurológicas, oculares, entre otras, y pues estos pacientes requieren tratamiento con bicarbonato a dosis de 2 a 3 milimoles kilo día, cada 6 a cada 8 horas, igual este puede variar de 1 a 8 milimoles kilo día para mantener una concentración sérica de bicarbonato por lo menos de 20 milimoles. Y la administración de fosfato sódico, potasio o potásico a dosis de 1 a 4 gramos día en pacientes con hipofosfatemia, y también se les puede añadir vitamina D, pues si esta medida no ha tenido un éxito. Eso es pues con respecto al tratamiento del síndrome de Lowet. Y pues ya para concluir, como mensajes pues para llevar a cabo, si bien pues es importante saber que ante un hallazgo de catarata siempre hay que pensar en diagnósticos diferenciales, como pues si bien la mayoría de estas enfermedades no son de origen hereditario, vimos que también hay un trastorno, hay un componente que puede ser metabólico o también puede ser sistémico, los cuales pues sí se presentan en un porcentaje menor, pero siempre hay que tenerlas en cuenta. Si bien también es importante que el riñón cumple muchas funciones, y entre esas pues está la regulación del metabolismo ácido básico, la regulación de los diferentes electrolitos y solutos, saber que cualquier alteración a nivel de esta función tubular de este riñón pues nos puede llevar a una tubulopatía, siendo estas que son enfermedades raras, pues es importante conocerlas, ya que pues muchas de estas se comportan asociadas a diferentes otras entidades clínicas.